Bienvenidos, vaqueros y vaqueras del salvaje oeste. Están listos para una historia que les hará cabalgar a través de praderas infinitas. ¿Sentir el polvo rojo pegado a la piel y el peso de un revólver en la cadera? Esta es una aventura épica en el corazón del Panhandle de Texas, donde un hombre gasta su fortuna en una tierra maldita y descubre un secreto colgando de una horca, cambiando su destino para siempre. Llena de traición, batallas a muerte, redención y el lazo inquebrantable entre dos almas perdidas. Esta narración los mantendrá al borde de sus sillas como una película de Hollywood en el viejo oeste. Denle like si ya oyen el aullido del viento. Comenten si cortarían la soga o cabalgarían lejos. Compartan con sus compañeros de fogata y suscríbanse para más relatos que capturan el espíritu indomable del oeste. Ahora, ajusten sus sombreros, carguen sus pistolas y déjenme transportarlos al polvo y al drama de el ranchero que gastó su fortuna en una granja y encontró a una gigante colgada dentro. Las mejores historias del salvaje oeste. El polvo rojo del Panhandle de Texas cubría el sendero angosto como una sábana de sangre seca, levantándose en remolinos con cada paso del caballo de Josiah Thorne. Sombra, su fiel semental negro, resoplaba con cansancio bajo el sol abrasador que quemaba la tierra como un hierro al rojo vivo. Josiah, un hombre endurecido por años de guerra, había gastado hasta la última moneda de su fortuna, ganada con sudor, plomo y pérdidas innombrables, para comprar este rancho abandonado en las afueras de Amarillo. En los papeles firmados con tinta fresca, no era más que una parcela olvidada, un pedazo de tierra prometedora de un nuevo comienzo, lejos del eco de los cañones y el hedor de la muerte que había marcado su alma. Pero al llegar, lo que se reveló ante sus ojos le robó el aliento, congelándolo en su silla de montar como si el mismísimo diablo hubiera tendido una trampa, allí en el patio central del rancho. Bajo un marco de madera desgastado por décadas de vientos feroces y tormentas implacables, colgaba una mujer de proporciones gigantescas. Su cuerpo imponente, midiendo fácilmente más de 7 pies de altura, se balanceaba débilmente en la brisa caliente de la tarde, como una hoja seca al borde de caer. Sus piernas largas y musculosas pateaban con un pánico exhausto, rozando apenas el suelo polvoriento que parecía absorber su agonía. La soga, gruesa y áspera como la piel de una serpiente de cascabel, se hundía cruelmente en la carne de su cuello, dejando verdugones morados y rojos que se hinchaban como marcas de ira divina. Los jadeos roncos y entrecortados que escapaban de su garganta eran apenas ádabals más débiles que el viento que silbaba a través de las tablas rotas y agrietadas de la casa cercana. Pero eran la única prueba irrefutable de que la vida aún luchaba por no rendirse en ese cuerpo maltratado. Josiah apretó las riendas con tanta fuerza que sus nudillos, curtidos por años de empuñar rifles y espadas, se pusieron blancos bajo la piel bronceada. Había visto la muerte en todas sus formas, en los ojos vidriosos de compañeros caídos en batallas sangrientas, en los gritos ahogados de enemigos bajo el fuego cruzado, en los campos empapados de sangre que olían a hierro y desesperación. Pero esto era diferente, una crueldad silenciosa y deliberada, no nacida de la furia del combate, sino de la frialdad de un corazón humano que ve a otro como menos que nada, como una bestia para ser sacrificada. El sol poniente, ese gran ojo rojo del oeste, bañaba todo el paisaje en un resplandor dorado y ominoso, tiñendo la hierba seca y quebradiza, el rancho olvidado con sus estructuras derruidas, y el rostro magullado y desvanecido de la mujer con un brillo que parecía una burla cruel del destino, en esos ojos amplios y llenos de dolor. Josiah vio algo que lo paralizó, no solo miedo puro y crudo, no solo desesperación que arañaba las profundidades del alma, sino una súplica silenciosa, un grito mudo por misericordia en un mundo que rara vez la ofrecía. Bajó de sombra con movimientos deliberados, sus botas de cuero crujiendo contra la tierra seca y endurecida, y su mano, guiada por un instinto forjado en el caos de la guerra, rozó el mango del cuchillo bow, atado firmemente a su cinturón, su hoja afilada como el filo de la justicia. El viento hollaba a través de la vasta pradera.
levantando remolinos de polvo rojo que danzaban como espíritus inquietos, susurrando secretos de violencia pasada. Josiah sabía, con una claridad que le pesaba en el pecho como una bala alojada, que tenía solo segundos para decidir su camino, se daría la vuelta. Como tantos hombres cobardes lo habían hecho antes en este oeste implacable, dejando que el destino cruel sellara el fin de esta desconocida. O cortaría la soga, liberando no solo a la mujer, sino también abriendo la puerta a una tormenta de problemas que ya olía a sangre, traición y un precio que podría costarle todo. Ahora, déjenme pausar un momento y hacerles una pregunta. Amigos vaqueros y exploradores de estas tierras salvajes, si estuvieran parados en las botas gastadas y polvorientas de Josiah, con el sol quemando su nuca como un hierro de marca y una mujer gigante colgando ante ustedes como un espectro de injusticia, ¿qué harían? ¿Cortarían la soga, arriesgando su propia paz por salvar una vida desconocida, o cabalgarían lejos, dejando que la muerte reclamara lo que otros ya habían condenado como un monstruo? Dejen sus pensamientos en los comentarios abajo. Quiero saber qué fuego arde en sus corazones cuando el oeste llama a la acción. Sus respuestas podrían inspirar la próxima leyenda. El cuchillo de Josiah, forjado en el acero más duro de las forjas del este pero templado en las batallas del oeste, cortó la soga con un movimiento limpio y decisivo, como si la hoja misma estuviera ansiosa por romper las cadenas de la crueldad. El cuerpo pesado de la mujer cayó al suelo con un golpe sordo que reverberó en el patio, levantando una nube espesa de polvo rojo que se arremolinó en el aire como un velo de sangre seca, oscureciendo momentáneamente la vista de Josiah. Se arrodilló a su lado con la rapidez de un soldado entrenado, sus manos ásperas y callosas deslizándose bajo la cabeza de la mujer para sostenerla, evitando que se golpeara contra la tierra dura. Su piel ardía al toque, caliente como el hierro bajo el sol del mediodía, y cada aliento que escapaba de su garganta era un jadeo roto y doloroso. Un sonido que recordaba a Josiah los últimos suspiros de hombres heridos en el campo de batalla. Rápidamente sacó su cantimplora de cuero desgastado, vertiendo un chorro de agua fresca entre los labios agrietados y ensangrentados de la mujer. Ella dejó escapar un gemido débil, un sonido apenas perceptible que cortó el silencio como un lamento lejano. Sus párpados temblaron, pesados y lentos, antes de abrirse finalmente, revelando unos ojos de un gris azulado tormentoso, como las nubes cargadas de lluvia que se acumulaban sobre la pradera antes de una tormenta devastadora. Esos ojos estaban llenos de lágrimas que rodaban por sus mejillas sucias, mezcladas con pánico crudo y una chispa de vida que se negaba obstinadamente a apagarse. Sus labios se movieron con esfuerzo y un susurro fracturado, roto por el dolor, salió de su garganta maltratada. Harlan. Me vendió. Me dejó aquí para morir. El nombre golpeó a Josiah como un puñetazo directo en el estómago. Un golpe que le sacó el aire y le revolvió las entrañas. Harlan Bosch. Ese era el hombre que le había vendido esta tierra hacía apenas unas semanas en un salón polvoriento de amarillo, con ojos nerviosos y manos temblorosas que empujaban los papeles de la escritura como si quemaran. El trato había parecido demasiado bueno para ser cierto. Un precio ridículamente bajo. Una firma apresurada bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, y las palabras de Bosch resonando con urgencia. Tómalo o déjalo, Thorne. Firma ahora mismo. Esta oferta no se repetirá, y no hay tiempo para preguntas tontas. Ahora, Josiah entendía el porqué de esa prisa, el sudor en la frente de Bosch, la mirada evasiva. Bosch no solo le había vendido un rancho, le había endosado un horror enterrado, un secreto colgando a la vista de todos, una maldición envuelta en polvo rojo y promesas falsas. Susentó en la tierra seca y endurecida, sus ojos escaneando el rancho con una mezcla de ira y resignación. La casa de madera se hundía bajo su propio peso, con tablas torcidas por el tiempo y un porche que crujía como huesos viejos bajo el viento. La cerca perimetral estaba rota en varios lugares, con postes inclinados como soldados derrotados, y el pozo central parecía casi seco, con un balde oxidado colgando de una cuerda raída.
pero había señales sutiles de vida reciente que ahora saltaban a la vista. Una puerta principal pintada de un rojo brillante que contrastaba con el resto de la decadencia, filas de tierra a medio labrar en los campos adyacentes, como si alguien hubiera empezado a plantar pero hubiera huido a mitad de camino, y paja fresca esparcida en los corrales vacíos de ganado, aún con un olor a heno que no había sido arrastrado por el tiempo. Alguien había vivido aquí, trabajado aquí con manos callosas, hasta que la soga se apretó alrededor del cuello de esta mujer gigante, convirtiendo el rancho en un lugar de muerte inminente. Josiah apretó la mandíbula con fuerza, sintiendo el crujir de sus dientes como el eco de disparos lejanos. Los años de guerra. Esas batallas interminables en fronteras sangrientas, donde hombres morían por ideales que se desvanecían como humo, le habían enseñado una verdad inquebrantable. Cada pedazo de suelo en el vasto oeste estaba empapado en sangre, marcado por los pecados de quienes lo pisaron primero, y los que llegaban últimos como él a menudo pagaban el precio más alto, heredando fantasmas que no les pertenecían. Había venido al Penjendal, a esta tierra árida e implacable, buscando paz. Un lugar remoto donde enterrar los recuerdos de compañeros caídos y noches de insomnio plagadas de pesadillas. Pero esta tierra lo había recibido no con silencio, sino con una horca crujiente y un alma moribunda que ahora dependía de él. Miró a la mujer de nuevo, estudiando su figura con una mezcla de curiosidad y compasión. Su marco imponente, con hombros anchos como los de un herrero y manos que parecían capaces de doblar hierro, podría haber asustado a cualquier hombre a primera vista, evocando imágenes de leyendas sobre gigantes en las fogatas de los vaqueros. Pero su rostro era sorprendentemente joven, casi infantil en su vulnerabilidad, con rasgos suaves que contrastaban drásticamente con los moretones oscuros que serpenteaban alrededor de su cuello como una marca de propiedad maligna, y los rasguños profundos en sus brazos que hablaban de luchas previas, de intentos desesperados por liberarse. Esas marcas contaban una historia silenciosa pero elocuente de tormento prolongado, de una vida tratada como menos que humana, etiquetada como un monstruo por una sociedad que temía lo diferente, colgada como una bestia salvaje para dar ejemplo a quienes osaran desafiar el orden establecido. Una ráfaga de viento repentina barrió el patio, levantando más polvo rojo que se pegaba a la piel sudorosa de Josiah, y haciendo crujir las bisagras oxidadas de la puerta principal como si la tierra misma estuviera gimiendo en protesta por la injusticia presenciada. Josiah respiró hondo, inhalando el aroma seco de la pradera mezclado con el olor metálico de la sangre fresca, y se inclinó para levantar a la mujer sobre su hombro con un esfuerzo que hizo protestar sus músculos fatigados. Había cargado soldados heridos en campos de batalla empapados de lluvia y sangre, cuerpos inertes que pesaban como el remordimiento, pero esta carga era distinta, era una vida que la sociedad había desechado como basura, una alma que aún latía contra todo pronóstico. Cruzó el porche con pasos cautelosos, pisando tablas podridas que gemían y crujían bajo su peso combinado, amenazando con ceder en cualquier momento, y empujó la puerta de la cabaña con el hombro libre. El interior lo recibió con un golpe de olor a humo viejo estancado, madera envejecida por el tiempo y el abandono, y el polvo acumulado que flotaba en el aire como fantasmas invisibles. La acostó con cuidado en un colchón roto y raído en la esquina más oscura de la habitación, cubriéndola con una manta polvorienta que olía a años de desuso, y cerró la puerta tras de sí con un clic que sonó como el cierre de un capítulo fatídico de afuera. El sol se hundía por completo en el horizonte, tiñendo el marco de la horca con un rojo sangre intenso que parecía prometer más violencia en los días venideros, como si la tierra misma estuviera sedienta de venganza. Josiah sabía, con una certeza fría que le calaba los huesos como el viento nocturno del Penjendal, que al cortar esa soga había cruzado una línea invisible, una frontera entre la indiferencia y el compromiso. Ya no era un simple transeúnte en busca de paz. Estaba atrapado en una historia que Harlan Boss había dejado atrás deliberadamente, una narrativa tejida con hilos de traición, deuda y sangre que amenazaba con enredarlo hasta asfixiarlo. Pero en el fondo de su pecho, en un rincón que la guerra no había logrado destruir por completo,
Sentía que esta elección podría darle algo que creía perdido para siempre, un propósito real, una razón para seguir luchando en un mundo que parecía diseñado para romper almas. La lámpara de aceite parpadeaba con una luz amarilla tenue y vacilante, proyectando sombras danzantes y alargadas sobre las paredes agrietadas y manchadas de la cabaña, creando un juego de luces que parecía revivir los fantasmas del pasado. Josiah se sentó en una silla coja y desvencijada al borde del colchón, observando el cuerpo tembloroso de la mujer con una mezcla de vigilancia y preocupación. Su respiración superficial y irregular como el latido errático de un corazón al borde del colapso, con manos expertas forjadas en campos de batalla, donde la muerte acechaba en cada esquina. Rasgó una tira de tela de su propia camisa raída, la mojó con el agua escasa del pozo y la envolvió con delicadeza alrededor de los moretones hinchados en su cuello. Intentando aliviar el dolor que debía ser insoportable, colocó un tazón oxidado con agua fresca y un pedazo de pan duro y seco a su lado. Aunque en su mente dudaba que ella pudiera ingerir algo en su estado, pero era un gesto de esperanza, un gesto de que la vida podría volver. Pasaron horas eternas en esa vigilia silenciosa. El viento aullaba afuera con furia, haciendo vibrar las ventanas rotas y agrietadas como si intentara entrar para reclamar lo que la soga no había logrado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de espera, los párpados pesados de la mujer se agitaron como alas de mariposa herida. Su pecho se alzó con un aliento más profundo y deliberado, y sus ojos se abrieron lentamente, revelando ese gris azulado tormentoso que ahora parecía más calmado, aunque aún cargado de la sombra de la muerte reciente. No había rabia en esa mirada, ni violencia contenida. Solo la expresión aturdida de alguien que había arañado su camino de regreso desde las puertas del infierno contra todo pronóstico. Josiah le ofreció un pequeño asentimiento. Su voz baja y firme como el golpe seco de un martillo en el yunque de un herrero. Estás viva. Eso es lo que verdaderamente cuenta en este mundo cruel. Ella tragó con dificultad, su garganta raspando como grava bajo botas pesadas, el dolor evidente en cada movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? Nadie lo habría hecho. Josiah se encogió de hombros con un gesto cansado, sus ojos grises fijos en los de ella, reflejando las cicatrices invisibles de su propia alma. ¿Por qué he visto a demasiados abandonados en el camino polvoriento de la vida, dejados para que los Kaidutis se los llevaran? Juré ante Dios y ante mí mismo que no dejaría que eso ocurriera otra vez. No si podía evitarlo. Ella no respondió de inmediato, su mirada oscilando entre la sospecha profunda, nacida de años de traiciones, y una gratitud tentativa, como si la bondad de un extraño fuera un concepto ajeno en su mundo. Luego, sus labios temblaron con esfuerzo y las palabras salieron en un susurro roto y doloroso, cada una cargada de peso emocional. Fue él. Harlan Voss. Él me colgó como a un animal, me dejó para que el viento me meciera hasta la muerte. El nombre resonó en la mente de Josiah como el eco de un disparo en un cañón estrecho, haciendo que apretara los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas. Recordaba vividamente a Voss en el salón de amarillo, un lugar ruidoso lleno de humo de cigarro y risas ebrias, deslizando los papeles de la escritura sobre la mesa pegajosa, hablando rápido con una urgencia que ahora parecía sospechosa, con gotas de sudor perlando su frente bajo el sombrero ladeado. Firma, Thor. No tendrás otra oportunidad como esta. Y el tiempo se acaba. Había aparecido un hombre huyendo de sombras invisibles, y ahora Josiah comprendía que esas sombras eran reales, oscuras y mortales. ¿Por qué él? ¿Qué te hizo para merecer tal crueldad? Preguntó Josiah, su voz áspera como el viento seco que azotaba la pradera afuera. La mujer, Lela, mordió su labio inferior con fuerza, sus hombros masivos temblando como si el peso del recuerdo fuera demasiado para soportarlo. Trabajé para él durante años, aré sus campos bajo el sol implacable hasta que mis manos sangraban. Construí sus cercas con madera pesada que ningún hombre solo podría levantar, ahuyenté a los asaltantes que venían en la noche con rifles y malas intenciones. Lo hice todo por él, sin quejas, pensando que era lealtad.
pero se endeudó profundamente, jugó cartas en salones donde los perdedores pagan con más que dinero. Cuando los cobradores llegaron, hombres duros con ojos fríos y pistolas listas. No tenía con qué pagar. Me ofreció a mí para saldar su deuda, dijo que era un monstruo, una freak que no valía nada más que como advertencia colgada para que todos la vieran, un mensaje para cualquiera que osara interponerse en su camino o reclamar lo que él debía. Cada palabra que salía de su boca era como un clavo hundido en el pecho de Josiah, un recordatorio de cómo el oeste devoraba a los débiles y recompensaba a los traidores. Había gastado todo lo que tenía, cada moneda ganada con sangre en batallas olvidadas, cada dólar ahorrado con sacrificio, pensando que compraba un pedazo de paz en esta tierra árida. En cambio, había caminando directamente a un pozo de traición, un nido de serpientes que vos había dejado atrás. Miró el rostro de Lila, aún manchado de polvo rojo y sangre seca. Sus ojos pesados con el aguijón de ser usada como una herramienta y luego descartada como basura inútil. No era un monstruo. Era una mujer. Una superviviente en un mundo que la había marcado por su fuerza inusual. ¿Cuál es tu nombre verdadero? El que te dio tu madre, no el que te impusieron los cobardes, preguntó Josiah en voz baja, su tono suavizándose como el viento al atardecer. Lila, susurró ella, su voz quebrándose como una rama seca. Mi madre me llamó Lila, en honor a las flores silvestres que crecen en la pradera. Pero la mayoría de la gente, los que me veían como una rareza, solo me llaman el monstruo, la gigante, la bestia que no pertenece, en el silencio opresivo de esa pequeña habitación. Roto solo por el crepitar de la lámpara y el aullido distante del viento, Josiah apretó sus puños con fuerza, sintiendo la rabia bullir en su interior como un volcán dormido. Ahora entendía todo. Si Lila había sobrevivido gracias a su intervención, entonces desde ese momento en adelante ya no estaba solo en esta tierra hostil, pero también significaba que su propia soga, metafórica pero no menos letal, ahora estaba atada al profundo y oscuro agujero que Harlan Bosch había dejado atrás, un abismo de deudas, enemigos y secretos que amenazaban con tragárselos a ambos. Afuera, el viento aullaba con renovada furia a través de los árboles escasos y retorcidos, y en algún lugar lejano, un coyote lanzó un lamento largo y melancólico que cortó la noche como un cuchillo. Josiah se volvió hacia la ventana empañada por el polvo, entrecerrando los ojos para perforar la oscuridad. Allí, en el horizonte distante, donde la pradera se encontraba con el cielo estrellado, vio luces parpadeantes, destellos débiles de linternas que se balanceaban en la oscuridad, moviéndose lentamente pero inexorablemente por el camino polvoriento que conducía al pueblo y, eventualmente, de regreso al rancho. Supo de inmediato, con la intuición de un hombre que había sobrevivido a emboscadas y traiciones, que no pasaría mucho tiempo antes de que los que habían colgado a Lila regresaran. Y esta vez no vendrían solo por ella, la monstruo que habían intentado eliminar. Vendrían por él, el forastero que había osado interferir en sus planes oscuros. El sonido de cascos resonó desde la distancia, un eco constante y deliberado que recordaba los tambores de guerra que Josiah había oído en batallas pasadas. Apagó la lámpara de aceite de un soplo rápido, y la oscuridad tragó la habitación entera como una manta asfixiante, dejando solo el brillo tenue de la luna filtrándose a través de las grietas. Inclinó la cabeza, escuchando con atención entrenada cada golpe de casco en la tierra dura. Cada crujido de cuero de silla tenso hablaba de confianza arrogante, del tipo de acercamiento lento y calculado usado por hombres que sabían que su presa no tenía escapatoria. Acorralada en su propio terreno, Lila yacía inmóvil en el colchón raído, sus ojos amplios abiertos con un terror primordial que hacía que su pecho se agitara en ráfagas de pánico descontrolado. Josiah colocó una mano áspera pero reconfortante en su hombro masivo, su voz apenas un susurro en la oscuridad. No temas, Lila. He visto este tipo de oscuridad antes, en noches donde la muerte acechaba en cada sombra. Aún tenemos una oportunidad. Si nos mantenemos firmes. La puerta principal sacudió con un golpe pesado y resonante,
como si un puño gigante la hubiera golpeado con furia contenida. Una voz de hombre, ronca y gruesa con el humo de tabaco barato y años de maldad, gritó desde el exterior, cortando la noche como un cuchillo oxidado. Josiah Thorne, sabemos que estás ahí dentro. Y esa Frick gigante contigo también. Sal ahora mismo antes de que prendamos fuego a este montón de madera podrida y los quememos a ambos hasta que no queden ni las cenizas. Josiah cerró los ojos por un momento breve, dejando que la realidad se asentara como polvo en sus pulmones. Sabían su nombre completo, lo que significaba que Vos no solo había vendido la tierra en un trato apresurado, sino que había hablado, chismeado en salones oscuros o con cobradores, dejando un rastro de palabras que ahora los llevaba directo a su puerta. Descorrió el cerrojo de la puerta con un clic metálico y salió al porche con pasos medidos. Su silueta recortada contra la luz plateada de la luna que bañaba el patio en un brillo frío y espectral. 5 hombres se sentaban erguidos en sus caballos, formando una línea amenazante, con pistolas relucientes colgando de sus caderas y rostros duros grabados con cicatrices de vidas violentas. El líder, un hombre con una barba espesa y enmarañada como alambre de púas, ojos agudos y brillantes como los de un lobo hambriento, avanzó un paso, su caballo resoplando vapor blanco en la noche fresca del Penhendal. ¿Qué diablos quieren aquí, en mi tierra?, preguntó Josiah, su voz calma pero fría como el acero de su revólver, sin un atisbo de miedo que pudiera traicionarlo. ¿Qué queremos? El hombre barbudo, que Labrock, resopló con desprecio, su risa áspera resonando en el patio como un eco maligno. La deuda de Vos, eso es lo que queremos, y lo queremos ahora. Ese cobarde prometió pagarla con esta tierra estéril y con esa bestia gigante que guardaba en el granero como un secreto sucio. Se fue como un ratón en la noche, y tú, forastero, quedaste sosteniendo el paquete caliente. Entrega lo que es nuestro o paga con tu vida. Josiah no respondió de inmediato, su mente trabajando como un mecanismo bien engrasado, escaneando la escena con ojos entrenados, la puerta rota del granero balanceándose con el viento, la hierba pechi y moribunda que crujía bajo los cascos, la horca siniestra donde Lila casi había encontrado su fin, aún crujiendo como un recordatorio macabro. Esta tierra no era solo un rancho, era el peso acumulado de traiciones pasadas, un legado de deudas y violencia que Vos había dejado atrás como una bomba de tiempo. Compré esta tierra con mi propio dinero, ganado con honestidad en campos donde hombres mejores que ustedes murieron, dijo Josiah, su voz firme y desafiante. Tengo una escritura firmada por la Corte Territorial de Amarillo, legal y vinculante. Cualquier trato torcido que Vos hiciera en la oscuridad no tiene nada que ver conmigo ni con esta mujer. Los hombres rieron en unísono, un sonido áspero y burlón que llenó la noche, haciendo que los caballos se agitaran inquietos. Rourke escupió un chorro de tabaco al suelo polvoriento. Por aquí, en el Penhendal, los papeles de la corte no valen una mierda seca, Thorne. La única ley que rige es la que habla con plomo caliente y sogas apretadas. Tienes 7 días para pensarlo. O pagas la deuda completa, o te vas arrastrándote como un perro. Y deja a la Frick para que nosotros nos ocupemos de ella, como Vos prometió. Rourke tiró de las riendas con brutalidad, haciendo que su caballo se encabritara ligeramente y el grupo giró en formación, cabalgando hacia la oscuridad y levantando nubes de polvo rojo que bailaban en la luz de la luna como espíritus malignos. Josiah permaneció inmóvil en el porche, su mano apretando inconscientemente el mango de su revólver hasta que los nudillos dolieron, su mente un torbellino de planes y recuerdos. Había querido dejar la guerra atrás, enterrar los horrores en esta tierra remota, pero una vez más, la sangre y el plomo lo habían encontrado como un viejo enemigo que nunca se rinde. Entró de nuevo en la cabaña, el aire cargado con el olor a miedo y determinación. Lila estaba sentada ahora, su sombra enorme estirándose a través de la pared como una montaña viviente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Su voz temblaba como hojas en el viento. ¿Ves, Josiah? Solo traigo problemas y muerte.
Te matarán justo como intentaron matarme a mí, y todo por mi culpa. Josiah la miró por un largo momento, viendo no un monstruo, sino un alma rota e Irisillian, esperando que alguien creyera en su valor. Soltó un aliento cansado, su voz áspera pero llena de resolución. Tal vez debería cabalgar lejos y dejar todo esto atrás. Pero si te dejo sola, si te abandono a tu suerte, nunca dormiré otra noche tranquila, perseguido por el fantasma de lo que pude haber hecho. Afuera, el viento aullaba con furia renovada a través de la madera crujiente de la horca, como si la muerte misma estuviera circulando por encima, esperando su momento. Josiah sabía que los próximos 7 días serían más que una lucha por la tierra seca. Serían una batalla por el alma que había salvado y por la frágil esperanza que comenzaba a brotar en su corazón endurecido. 7 días pasaron como una tormenta de viento implacable, barriendo polvo rojo a través de la vasta pradera del Penhendal, dejando un rastro de agotamiento y determinación en su wake. Josiah y Lila se lanzaron al trabajo con una intensidad febril, como si el diablo mismo estuviera pisándoles los talones con una soga en mano. Reconstruyeron la cerca perimetral poste por poste, clavando madera fresca en la tierra dura bajo el sol que quemaba como un hierro de marca, sudando ríos que se evaporaban antes de tocar el suelo. Cavaron zanjas profundas para irrigación, guiando el agua escasa del arroyo cercano a través de canales improvisados que traían vida a la tierra agrietada. Plantaron filas de maíz marchito pero resilient, semillas que Josiah había comprado con sus últimas monedas en amarillo, esperando que brotaran como un acto de defiance contra la sequía. Durante el día, trabajaban bajo un sol que no conocía piedad, convirtiendo el sudor en sal cristalina sobre sus pieles curtidas, con el viento caliente azotando sus rostros como latigazos. Por la noche, cuando la luna se alzaba fría y distante, Josiah se inclinaba sobre los libros de deudas rescatados de Vos, su pluma rasgando el papel a la luz parpadeante de la lámpara de aceite, calculando cada centavo, cada interés acumulado. Mientras Lila, con manos torpes pero llenas de resolución obstinada, cosía ropa rasgada o afilaba herramientas con una piedra, sus movimientos precisos a pesar de su tamaño, ambos sabían, en el fondo de sus almas, que el tiempo no era un aliado sino una soga que se apretaba con cada día que pasaba, estrangulando sus esperanzas. Los rumores corrían como fuego en la pradera seca por las calles polvorientas de amarillo. Los hombres de Vos, liderados por el brutal Kay Labrort, no eran meros cobradores de deudas. Eran forajidos endurecidos, hombres que vivían del miedo ajeno, con pistolas rápidas y corazones fríos que no se detendrían ante nada para reclamar lo que creían suyo. Incluso si eso significaba quemar el rancho hasta los cimientos, Josiah había enfrentado a tipos como ellos en la guerra, en emboscadas donde el plomo volaba como lluvia y los hombres caían como trigo segado, pero esta vez no tenía un regimiento de soldados a su espalda. Solo tenía a Lila, una mujer que el mundo había intentado borrar como una mancha y un rancho que apenas comenzaba a respirar de nuevo, un oasis frágil en un desierto de hostilidad. Al atardecer del 7º día, cuando el sol se hundía en un horizonte teñido de rojo sangre, los cascos regresaron con un estruendo que hizo temblar la tierra. El sonido era bajo al principio, un trueno lejano que crecía en intensidad hasta convertirse en un rugido que llenaba el aire con promesas de violencia. Nubes de polvo rojo se elevaron alto, borrando el sol moribundo y envolviendo el rancho en una niebla asfixiante. Más de una docena de jinetes tronaron en el patio, sus rifles brillando ominosamente bajo la luz crepuscular. Coils de soga gruesa slam over their shoulders like snakes ready to strike. Kay Labrort cabalgaba al frente, su figura imponente sobre un caballo negro como la noche, su sonrisa cruel ensanchándose al ver a Josiah de pie firme junto a la cerca reconstruida, su Winchester listo en las manos. Thorn bellowed roared, su voz cortando el aire como un látigo de cuero. Su acabó el tiempo que te dimos. Esta tierra estéril y esa monstruosidad gigante nos pertenecen ahora.
entrégalo todo o muere intentándolo. Josiah no respondió con palabras, solo levantó su Winchester con deliberación, el cañón negro captando el último rayo del sol poniente como un presagio de muerte. Lila dio un paso adelante detrás de él. Su figura towering like a mountain forge France itself, los moretones en su cuello aún visibles como medallas de supervivencia. Pero sus ojos ardían con un fuego interior que no había estado allí antes, un fuego de venganza y determinación. Los hombres de Rourke rieron, un sonido cruel y resonante que llenó el patio, haciendo que los caballos se agitaran. ¿Planeas enfrentarte a todos nosotros con eso? Se burló Rourke, su barba temblando con diversión maligna. Un viejo soldado pasado su prime y una freak medio muerta que debería haber stayed colgada. Esto será rápido y sangriento. Nadie respondió. El primer disparo crujió como un trueno repentino. Rompiendo el silencio tenso del atardecer, Josiah apretó el gatillo con precisión letal y la bala golpeó la tierra a pulgadas del casco del caballo de Rourke, enviando una explosión de polvo rojo y haciendo que el animal se encabritara en pánico salvaje, relinchando como si el diablo lo montara. La pandilla se dispersó en caos, el orden roto como vidrio, y el infierno se desató, disparos rasgaron el aire como truenos en cadena, chispas de pólvora iluminando el patio como estrellas caídas, humo acrellanando los pulmones y gritos de hombres y caballos mezclándose en un coro de violencia. Josiah se agachó detrás de la cerca recién reconstruida, usando cada poste como cobertura, disparando con la precisión mortal de un hombre que había aprendido a sobrevivir en el caos. Cada bala salía de su Winchester con un propósito, derribando a un jinete que se acercaba demasiado. Un disparo en el hombro que hacía caer a otro al polvo, años de guerra convirtiéndolo en una máquina fría y eficiente, sus manos firmes a pesar del corazón, latiendo como un tambor de guerra lila. Por su parte, era una fuerza primordial desatada, un torbellino de fuerza y rabia acumulada. Dejó escapar un rugido profundo y gutural que hizo temblar el aire mismo. Cargando hacia el centro del patio como una tormenta viviente, agarró a un jinete que intentaba blandir un lazo contra ella, sus manos gigantes envolviendo su brazo como bises de hierro, y con un movimiento brutal lo levantó de la silla como si fuera un saco de plumas, estrellándolo contra el suelo con un crujido que sonó como huesos rompiéndose. El hombre no se levantó, su cuerpo inerte en el polvo. Dos forajidos más intentaron lazarla, sus sogas volando a través del aire como serpientes venenosas. Lila gruñó con furia. Tiró de las cuerdas con una fuerza sobrehumana que arrancó a ambos hombres de sus monturas, lanzándolos al suelo en un enredo de extremidades y gritos. Luego, con un rugido que ecoó en la pradera, arrancó un poste entero de la horca, la misma estructura que había sostenido su propia soga, y lo blandió como un garrote improvisado, balanceándolo en un arco amplio que limpió a 3 hombres en un solo golpe devastador, sus cuerpos volando como muñecos rotos. El patio se convirtió en un infierno absoluto. Caballos relinchando en pánico, hombres gritando maldiciones y dolor, el aire espeso con el olor a pólvora quemada, sudor y sangre fresca, polvo rojo, danzando como un velo de muerte. Josiah recargó su rifle con manos temblorosas no de miedo, sino de furia contenida. Sus ojos fríos como piedra, mientras cada disparo dropeaba a otro enemigo que osaba acercarse demasiado al rancho que ahora llamaba hogar. Al final, cuando el humo comenzó a disiparse y el eco de los disparos se desvanecía en la noche entrante, solo quedó Rourke agachado detrás del cadáver de un caballo. Sus ojos darting con pánico real por primera vez. Josiah dio un paso adelante, rifle apuntado con steadiness, pero Lila fue más rápida, un borrón de movimiento. Se hizo a Rourke por el collar con una mano, levantándolo del suelo como si no pesara nada, sus ojos blazing con el fuego de años de humillación y tormento. Rourke chilló, sus piernas pataleando en terror absoluto, su barba temblando como hojas en una tormenta. «No lo hagas», gritó Josiah, interponiéndose con urgencia, su rifle aún levantado pero su voz cargada de razón. Si lo matamos a sangre fría, nos convertimos en lo mismo que ellos, en monstruos sin alma.
Lila jadeaba, sus nudillos blancos alrededor de la camisa de Rourke, lágrimas corriendo por su rostro, no de rabia pura, sino de un dolor profundo que había hervido por demasiado tiempo. Años de ser llamada monstruo finalmente liberándose. El patio cayó en un silencio pesado, roto solo por el viento gemebundo. Después de una pausa larga y tensa, Lila lo dejó caer. Rourke colapsando como un saco de heno podrido, tosiendo y jadeando por aire, Josiah se volvió hacia él, rifle firme como una sentencia. «Corre, Rourke. Dile al resto de tu escoria que si vuelven a poner un pie aquí, esta tierra será su tumba eterna». Rourke se arrastró hasta un caballo suelto, montándolo con manos temblorosas y huyendo hacia la oscuridad, el polvo rojo, siguiéndolo como una maldición viviente. Los supervivientes lo siguieron, dejando el rancho en un silencio roto solo por el viento, el olor a pólvora y las dos figuras que quedaban de pie en medio del caos. Un soldado Bethel Warren y una mujer gigante que se había negado a ser Broken. Habían ganado esta ronda, pero Josiah sabía, con una claridad que le pesaba, que esto era solo el comienzo de una larga y sangrienta lucha por mantener la tierra, proteger la vida que había salvado y nutrir la frágil confianza que ahora florecía entre dos outcasts que se habían encontrado en el polvo del oeste. Esa noche, el rancho olía a pólvora quemada, sangre fresca y el sudor de la victoria amarga. Dentro de la cabaña, un pequeño fuego crepitaba en la chimenea vieja y ahumada, proyectando sombras parpadeantes y danzantes a través del rostro desgastado de Josiah, la figura imponente de Lila, acurrucada en la esquina como una montaña en reposo. Afuera, el viento aún aullaba a través de la cerca rota, un lamento constante que parecía llorar por los caídos, pero por primera vez en semanas había una calidez humana dentro de las paredes. Un fuego que iba más allá de las llamas. Josiah recogió el libro de deudas que los hombres habían dejado atrás en su huida precipitada. Un tomo grueso y manchado que olía a tinta vieja y promesas rotas. Lo hojeó bajo la luz tenue de la lámpara, sus ojos escaneando los números que corrían largos y acusadores, apilándose en una montaña de deuda que podría acabar con una familia entera, con intereses que crecían como malas hierbas en la pradera. Su ceja se frunció profundamente. Sus labios se apretaron en una línea dura de determinación. Lo pidió todo prestado, ese bastardo de vos. En tu nombre, Lila, y en esta tierra que ahora es nuestra. Lila no dijo nada al principio. Sus manos amplias y callosas, apretando el borde de su camisa raída como si intentara arrancar el recuerdo mismo de su piel. Su voz vino áspera y baja, cargada de años de amargura. Todo lo que sabía era trabajar la tierra, arar bajo el sol hasta que mis huesos dolían, montar guardia en las noches frías contra lobos y hombres peores. Él dijo que era suya, que le pertenecía como el ganado. Pensé que eso significaba lealtad, un lazo que no se rompe. Resultó ser solo una cadena oxidada, lista para romperse cuando le convenía. Josiah la miró por un largo tiempo, sus ojos grises reflejando una compasión que raramente mostraba. Quizás porque la guerra le había enseñado a guardarla para momentos como este. Pero yo no te veré como una cadena, Lila. Si compré esta tierra, entonces compré el peso que venía con ella, las deudas, los enemigos, todo. Pero no lo llevaré solo, y tú tampoco. Juntos, pagaremos esto con trabajo honesto, con sudor y determinación, no con vidas robadas o sangre derramada. Golpeó el libro cerrado con un sonido definitivo, colocándolo firmemente sobre la mesa de madera astillada. Escúchame bien. Yo manejaré los números, los tratos en amarillo, las negociaciones con comerciantes desconfiados. Tú, con tu fuerza que asusta a los hombres pero salvavidas, protege y la tierra, vigila el ganado que compraremos, asegúrate de que nada nos quite lo que construimos. De ahora en adelante, esto no es una carga unilateral, es una sociedad verdadera, dos almas unidas contra el mundo. Lila levantó la vista lentamente, sus ojos vidriosos con lágrimas que reflejaban la luz del fuego. ¿Confías en mí, Josiah? Después de todo lo que he sido, una carga, un monstruo para el mundo, Josiah dejó escapar una risa seca y raz como madera snapping en el fuego. Un sonido raro en un hombre como él.
te vi derribar a 3 hombres adultos con un poste de madera podrida. Lila. Eso no es una carga. Eso es fuerza pura. El tipo de fuerza que este oeste necesita para sobrevivir. Y yo confío en eso más que en cualquier papel firmado. En ese momento, en la calidez de la cabaña. No había monstruos ni outcasts marginados, solo 2 personas sentadas junto al fuego, compartiendo una esperanza frágil pero creciente, un lazo forjado en el polvo y la adversidad. Al día siguiente, al amanecer, cuando el sol comenzaba a pintar la pradera en tonos dorados, Josiah montó a Sombra, su caballo fiel que relinchaba con energía renovada, llevando consigo el libro de deudas y unos sacos humildes de maíz seco y herramientas improvisadas. Cabalgó hacia el mercado fronterizo en las afueras de Amarillo, un lugar bullicioso de carretas, mercaderes gritones y el olor a cuero y especias. Se sentó frente a los comerciantes, hombres duros con ojos calculadores que habían sido estafados por vos en el pasado, y habló con honestidad cruda. Vos huyó como un cobarde en la noche, pero yo me quedé para enfrentar lo que dejó. Denme tiempo, 3 meses, y esta tierra dará frutos de nuevo. Repagaré cada centavo con trabajo honesto, no con promesas vacías. Su honestidad contundente, forjada en batallas donde las mentiras costaban vidas, los tomó por sorpresa. Un viejo comerciante, con una barba plateada que parecía tejida con hilos de polvo y tiempo, acarició su mentón y dio un asentimiento lento y considerado. No confío en muchos hombres en estas tierras, Thorn. Pero veo la guerra en tus ojos, el tipo de mirada que no miente. Tienes 3 meses. Falla, y la tierra será mía, junto con todo lo que hay en ella. Josiah regresó al rancho al atardecer, su cuerpo agotado por el viaje pero su espíritu claro y enfocado. Le contó todo a Lila bajo el porche mientras el sol se hundía en un resplandor rojo que teñía la pradera. Ella se quedó quieta por un momento, procesando las palabras, luego inclinó la cabeza con determinación. 3 meses entonces. Haremos que esta tierra florezca de nuevo, que dé vida donde solo había muerte. Lo prometo, Josiah, con cada aliento que me queda. Juntos, miraron a través de los campos secos y agrietados, viendo no solo la desolación, sino el potencial oculto. Y en el profundo resplandor rojo del sol poniente, vislumbraron algo pequeño pero poderoso, una nueva oportunidad frágil como una semilla pero suficiente para aferrarse. Suficiente para comenzar un viaje de reclamo, con sudor, sangre y una voluntad inquebrantable. 3 meses pasaron en un borrón de trabajo incansable y transformación gradual. El duro oeste del Penhendal aún aullaba con vientos cortantes como cuchillos y tormentas de polvo rojo que cegaban los ojos, pero la tierra de Josiah y Lila había cambiado de manera milagrosa. Filas de maíz joven se extendían verdes y vibrantes a través de los campos, desafiando la sequía con raíces profundas que bebían del agua traída por las zanjas. La línea de la cerca se erguía recta y fuerte, un baluarte contra intrusos, reconstruida con madera traída de Amarillo. El ganado mugía con vida en los corrales reconstruidos, animales comprados con monedas ganadas en trueques duros, y el agua fresca goteaba a través de las zanjas de irrigación como sangre regresando a un corazón que había estado latente por demasiado tiempo. Cada mañana, Josiah se levantaba antes del amanecer cuando la pradera aún estaba envuelta en oscuridad fría, planeando los cultivos con mapas improvisados, cabalgando a Amarillo con bienes para intercambiar y apartando cada moneda ganada con esfuerzo para erosionar la deuda que vos había dejado como una maldición. Y cada noche, no importa cuán bonzayed estuviera su cuerpo, se sentaba junto al fuego crepitante, ajustando los números en el libro de deudas, su rostro desgastado e iluminado por las llamas danzantes, sus ojos arrugados profundos pero llenos de un propósito renovado que lo impulsaba adelante. Lila trabajaba incansablemente, su fuerza sobrenatural convirtiéndola en una fuerza de la naturaleza. Cargaba timbe que 3 hombres adultos no podrían levantar juntos, conduciendo postes en la tierra con golpes que resonaban como truenos. Ahuyentaba lobos y coyotes en las noches oscuras. Su presencia sola suficiente para disuadir a los depredadores y se erguía alta contra las tormentas de la pradera que amenazaban con arrasar todo.
Sin embargo, sus grandes manos eran gentiles también, remendando las camisas rasgadas de Josiah con puntos precisos, recogiendo flores silvestres que brotaban en rincones inesperados para colocar en un jarrón de arcilla astillado sobre la mesa, y de vez en cuando soltaba una risa pura y childlike, un sonido que llenaba la cabaña como luz solar, como si nadie la hubiera llamado monstruo jamás, como si el mundo finalmente la viera por lo que era, una tarde en particular. Cuando el sol se ponía en un espectáculo de colores ardientes, Josiah regresó del mercado con una pequeña bolsa de monedas tintineantes, el fruto de un trueque duro y astuto. Encontró a Lila de pie en el campo de maíz, su rostro sonrojado por el esfuerzo y el resplandor del atardecer, sosteniendo un manojo de mazorcas frescas y maduras, sus ojos brillando con el orgullo inocente de un niño, mostrando un premio ganado con sudor. «Mira lo que hemos hecho», Josiah dijo, levantándola alto como un trofeo de victoria. Josiah no pudo evitar reír en voz alta, un sonido profundo y genuino que pensó que había enterrado para siempre en los campos de batalla lejanos. Esa noche se sentaron en el porche reconstruido. El aire fresco de la noche, lleno del aroma dulce de la tierra húmeda y el maíz creciente. Josiah vertió lentamente 2 tazas de café negro y humeante, su voz baja y steady como el flujo de un río. Hace 3 meses pensé que había comprado una trampa mortal, un pozo de problemas que me arrastraría al fondo. Resulta que encontré algo más, un hogar verdadero. Un lugar donde el pasado puede quedarse atrás. Lila se congeló por un segundo, sus ojos amplios y grises llenándose de lágrimas que reflejaban las estrellas emergentes. Colocó su mano ancha y cálida suavemente sobre la de él, un gesto que hablaba volúmenes sin palabras. ¿Creíste en mí, Josiah? Cuando el mundo entero me dejó colgando como un ejemplo de horror. Tú cortaste la soga. Nunca lo olvidaré, no mientras viva. Sentaron en silencio, después de eso, no necesitando más palabras para llenar el espacio. Solo el viento suave a través del campo de maíz, el chirrido quieto de los grillos en la pradera, y una paz profunda que ninguno había conocido en años. La deuda no se había ido por completo. Un remanente aún acechaba en los libros como una sombra. Y el peligro podría regresar en cualquier momento, con otros como el buscando venganza. Pero Josiah entendió en ese momento que había encontrado algo que la guerra nunca le había dado. Una razón para vivir, un lazo con otra alma que lo hacía más fuerte. Y Lila, una vez burlada, golpeada y colgada como un monstruo, ahora era llamada por su nombre verdadero. Vista no con miedo sino con respeto y algo más suave, como afecto naciente. En el oeste salvaje, la justicia a menudo estaba atada al final de una soga áspera, dictada por hombres con pistolas rápidas y corazones duros. Pero a veces, en momentos raros de coraje, era un par de manos marcadas por la vida las que se extendían. Cortaban la soga y daban a alguien una segunda oportunidad, forjando un nuevo camino en la pradera infinita. Un amanecer ardiente y dorado se extendía a través de la pradera vasta del Penhendal, derramando luz cálida sobre el techo de la vieja cabaña de madera, donde finas volutas de humo subían de la chimenea como una declaración silenciosa. Este lugar, una vez muerto y olvidado, había vuelto a la vida con vigor renovado. Josiah Thorne se sentó en el porche ahora sólido, una taza humeante de café negro en sus manos callosas. Sus ojos grises, llenos de líneas profundas talladas por años de guerra y pérdida, ahora querían una calidez sutil que nunca había estado allí antes, un brillo de paz ganada con esfuerzo. Autinsellar, Lila reía con una alegría pura y contagiosa, mientras un grupo de terneros jóvenes y torpes corrían alrededor de sus pies gigantes, tropezando en el polvo rojo pero levantándose con energía inagotable. Esa risa, loud y free, pronto te shadow overcast be the cruel name of monstruo, echoing across the fields like a song of triumph. Hoy, she was no longer a woman wh on the hand from a gallows, swinging in the wind like a forgotten curse. She was alive, strong, and truly a tome. Her presence appealed up the range they had rebuilt together. Josiah remembered that first evening all too vividly, when he hiked to the creaking gallows, a giant figure hanging barely clinging to life.
and he stood at a crossroads, walk away or cut a rope. Back then, and they imagined that one choice would change everything, that it would not only save a life, but free his own from the chains of loneliness, from the ghosts of war that haunted his dreams. In 3 short but grueling months, they had plowed the land together and the blistering sands, fought off the collectors in a hail of bullets, rebuilt range from the ground up which wetted sheer wheel. What was had left behind as a deadly trap, they had turned into a thriving home, a sanctuary in the harsh west. Sedded lace, on the thick and suffocating like a noose, now only have remained, and chose the believed with it antideath, someday they would eradicate completely, page by page. But even now, with that weight still on their backs like a persistent shadow, I had seen enough to know they could endure anything as long as they stood side by side. Lila looked up and caught Hosia's gaze across the yard. In hers, there was no more doubt or fear, only respect, deepest the prairie roots and something gentler, like glowing embers beneath the ashes of past pains. She walked to him with steps that shook the earth lightly, placing her broad, warm hand on his shoulder. Sobrevivimos, Josiah dijo softly, her voice carrying the strength of mountains. Y no solo eso. Hemos construido algo real, algo que perdurará. Seguiremos adelante, contra viento y marea. Él asintió. A tired but genuine smile came his lips for the first time in what felt like forever. Sí, Lila. Convertimos una soga de muerte en un lazo de vida, uno que no se romperá fácilmente. Beyond them. The prairie stretched wide and endless, and the rising sun, the wind carrying the scent of young corn and fresh firewood, replacing the old smells of blood and gunpowder from days gone by. Josiah knew the west would always be harsh, that someday others might come calling for blood or revenge, drawn by old grudges or new greed. But now he was not alone in the fight. Lila, on the mountain hand as a monster, had become his faith, his unyielding strength, and his reason to keep living in the wild. Untamed west, in the west, lo often lived on paper that blew away in the winds, and just as one from a up in the town square. But sometimes, true justice came from one brave soul daring to cut the rope, forging bands stronger than steel in the fires of adversity. Y así concluye nuestra épica saga en el Panhandle de Texas, donde Josiah Thorne y Lila transformaron una tierra maldita en un bastión de esperanza, una horca en un símbolo de redención y una traición en un triunfo inolvidable. No fue una montaña rusa de emociones, con duelos al atardecer, fuerza desatada y un lazo que conquista todo. Si esta historia les hizo latir el corazón como cascos galopando y les dejó con ganas de más aventuras del oeste, denle like para honrar a estos héroes. Comenten qué escena les impactó más, la batalla caótica o el momento de confianza junto al fuego. Compartan con sus amigos vaqueros para esparcir la leyenda. Y suscríbanse al canal para no perderse el próximo relato que capturará el espíritu salvaje del viejo oeste. Gracias por cabalgar conmigo a través de esta historia, amigos. Hasta la próxima. Mantengan sus espíritus altos, sus pistolas listas y sus corazones abiertos a la justicia. Adiós y que el viento les sea favorable.